El reporte epidemiológico por parte del viceministro de Salud, del doctor Pedro González. Buenas tardes. El país registró 528 casos nuevos de COVID-19 el miércoles 3 de febrero, 455 casos el jueves 4 de febrero y hoy viernes 5 de febrero registró 446 casos, llegándose a un total acumulado de 196.438 casos confirmados por COVID-19. De estos 3 días, 326 pacientes fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1.103 por laboratorio. 364 personas se encuentran hospitalizadas, 200 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 0 a 94 años. El miércoles se reportaron 9 lamentables fallecimientos. El jueves se contabilizan 12 y hoy viernes se registran 10 fallecimientos, llegándose a un total de 2.672 decesos relacionados con COVID-19. 1.005 mujeres y 1.667 hombres. Muchas gracias. Era el viceministro de Salud, el doctor Pedro González, con el reporte epidemiológico. A continuación escucharemos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos dará la actualización de las medidas sanitarias. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes a quienes están en esta sala y a las personas que están siguiendo por los diferentes medios este espacio de información. Como lo hemos venido observando y también en el reporte que nos ha dado el señor viceministro de Salud, hemos observado cómo en las últimas semanas se registra un decrecimiento en la cantidad de casos nuevos por la COVID-19. También una disminución en la mortalidad y también una disminución en las hospitalizaciones en salón. Todos estos datos nos sugieren que estamos como sociedad ganando terreno a la enfermedad por el COVID-19. Sin embargo, yo quiero ser muy enfático en que esto no significa que deba existir un relajamiento de las medidas personales, de lo que aplicamos en nuestras casas, de lo que aplicamos en nuestros centros de trabajo, del cumplimiento de todos los protocolos que se han venido desarrollando durante todos estos meses de pandemia y sobre todo del gran esfuerzo que el comercio, la empresa privada, las instituciones, las municipalidades y también en nuestras familias hemos desarrollado para, como sociedad, como país, poder ganar este espacio que hemos venido ganando en las últimas semanas. Cualquier descuido que nosotros tengamos en la aplicación de las medidas sanitarias podría generarnos una nueva condición de mayor riesgo. Así que tenemos que mantener las principales medidas como el distanciamiento, el aforo, el lavado de manos, el protocolo de estornudo y todas las medidas que durante estos meses hemos venido aplicando. Durante el manejo de la pandemia, un equipo interinstitucional se ha encargado de revisar día a día las diferentes variables epidemiológicas, de escuchar también a los diferentes sectores en todo el país, de desarrollar sesiones de trabajo también con una mesa de gestión municipal. Todos estos insumos nos han servido para ir calibrando las medidas de contención sanitaria a partir de las recomendaciones que también emanan las autoridades de salud y particularmente el Ministerio de Salud como ente rector en materia de salud pública. Eso nos hace, como equipo de trabajo, como equipo de gobierno a cargo del manejo de la emergencia, tomar la responsabilidad de hacer ajustes en las medidas de prevención y de protección por la COVID-19, siempre en el marco del modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Es por eso que hacemos varios ajustes que voy a mencionar en los próximos minutos. El primero de ellos está relacionado con la restricción vehicular sanitaria. Por lo tanto, a partir del lunes 8 de febrero y de lunes a viernes, solo se aplicará la restricción vehicular sanitaria según la distribución por placas usual durante la pandemia y prevaleciente previo al momento de la implantación de la medida para todo el país en el centro de San José, en la zona que ya estaba sujeta a restricción vehicular previo
a la pandemia. Son estas zonas que ya contaban con una restricción vehicular previa, vigente desde años atrás. Por lo tanto, volvemos a esa condición con la salvedad, hago una pausa y reitero acá, de que se mantienen las excepciones que han estado vigentes durante toda la pandemia como parte de la restricción vehicular sanitaria. Eso quiere decir que mantenemos los 18 grupos de excepciones aún para esta franja reducida en el área metropolitana de San José, que está debidamente demarcada porque son la restricción sanitaria que prevalecía previo a la pandemia, y se mantienen esas excepciones y además también la vigencia de la carta para poder circular en este entorno. ¿Por qué hacemos esto? Porque de lo contrario, sí estaríamos llevando a un uso, a un movimiento mayor de personas en autobuses o en otros medios de transporte, de modo tal que durante la vigencia de la pandemia vamos a mantener las excepciones. Entonces, reitero, a partir del 8 de febrero, de lunes a viernes, la restricción vehicular sanitaria solo se aplicará según la distribución de placas vigente antes de la pandemia y que también va a estar disponible en la página, en el sitio web presidencia.go.cr/alertas, que prevalecía previo a la pandemia y sigue vigente las excepciones con la carta respectiva. En cuanto a la restricción total en el horario de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, esta se va a mantener porque seguimos en pandemia y, como dije antes, no podemos descuidarnos del todo. Se va a mantener la restricción vehicular sanitaria de las 10 de la noche a las 5 de la mañana para todo el país, también con las excepciones vigentes a la fecha, y también se va a mantener durante todo el mes de febrero la restricción por placas pares e impares que se estableció para el mes de febrero durante los fines de semana. Esas son parte de las medidas, esas son las medidas de ajuste en términos de la restricción vehicular, y asimismo también se está autorizando un cambio por parte del Ministerio de Salud en el aforo de los salones de eventos. Por tanto, a partir del 15 de febrero, los salones de eventos para actividades empresariales o actividades académicas tienen una ampliación en el aforo que va de 150 personas, que está en este momento, a 300 personas, que se permitirá a partir del 15 de febrero. También los salones de eventos para el resto de actividades ampliarán el aforo de 30 a 75 personas. En este momento, todos los eventos se permiten con aforo máximo de 30 personas. Esto se está ampliando a 75 personas. Ambas medidas deben mantener la separación de los asientos de 1.8 metros, respetando burbujas sociales, con lista de asistentes predefinida y también cumpliendo todas las medidas como el lavado de manos, el uso de mascarilla cuando corresponda, el alcohol, los lavamanos disponibles y todas las medidas que se han estado aplicando durante el manejo de esta pandemia. Yo quisiera muy rápidamente referirme a este manejo de los datos y lo que eso implica. Los datos que estamos observando, esa reducción, ese ganar terreno en las medidas sin bajar la guardia, nos confirma que el set de medidas que se han venido desarrollando desde la casa, la comunidad, el municipio, los sectores empresariales, el comportamiento de nuestra población, que se ha esforzado por cumplir los lineamientos, que se ha educado para aplicar estas medidas sanitarias, nos da resultados y tenemos que seguir trabajando en ello. La robustez de nuestro sistema de salud, el gran trabajo que el personal de salud, que el personal médico, de enfermería, asistentes, personal administrativo de los hospitales ha venido desarrollando, nos da estos frutos y nos pone en un lugar importante en el manejo de la pandemia en el mundo. Existen muchas variables
que pueden incidir en esto. Y no puedo dejar de lado también el trabajo que se ha venido desarrollando en la aplicación del modelo de gestión compartida. El modelo Costa Rica trabaja y se cuida. Un modelo con un enfoque municipal, comunitario, empresarial, donde todas las personas toman parte de este proceso. Puede ser que veamos en la calle personas que no cumplen las medidas, pero son menos, y eso se demuestra con los números que estamos viendo. Cada día necesitamos reforzar las medidas. Estas medidas básicas que hemos aprendido durante los últimos meses nos enseñan que sí podemos salir adelante, con una gran participación del sector público, el sector privado, buscando una unificación del esfuerzo, un enlace de esfuerzo sin precedentes para poder salir adelante y que sea aplicado en todos los rincones del país. Tenemos 82 cantones que trabajan prácticamente al unísono en la aplicación de este modelo. Se han integrado fuerzas vivas de la comunidad, se han integrado los comercios. Yo hago un llamado, invito también para que sigamos participando, iglesias, cámaras de comercio, sector productivo, líderes comunitarios en este esfuerzo conjunto. En los últimos 2 meses hemos hecho visitas a diferentes sitios y hemos encontrado gran cantidad de esfuerzos, todos en una misma línea: ganarle terreno a la transmisión del virus, ganar un espacio para no enfermarnos, para que el sistema de salud pueda responder y para que podamos trabajar siempre cuidándonos. Yo quiero compartir algunas experiencias. Tenemos un video que agradecería que podamos compartir muy rápidamente, que nos demuestran cómo desde aplicando elementos muy básicos, como por ejemplo esto que estamos observando en un establecimiento comercial en Guásimo, donde el personal de seguridad y todo su personal, todo su staff de apoyo aplican los protocolos. Pero podríamos decir, ¿y cómo hacemos para controlar el aforo? El elemento más básico, un ábaco. Los colores del ábaco nos indican el tipo de personal que está ingresando y saliendo. Unos son los empleados del sitio, otro grupo son los display y personal de las empresas proveedoras de ese centro comercial, y otros 2 grupos son las personas que entran y salen, los clientes. De esa forma, el operador, el oficial de seguridad, puede controlar cuánta gente tiene adentro. Esos son esfuerzos que no requieren una mayor inversión y se ha demostrado que cumplen. Algunos otros con mayor tecnología, como por ejemplo la disponibilidad de códigos QR para poder identificar quienes visitan el sitio, para poder tener información, para poder controlar el aforo. Son diversas las iniciativas que hemos visto en cada metro cuadrado de nuestro territorio. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades también a las personas que han innovado, que se han esforzado por cumplir y por cuidarnos. Muchas gracias. También tenemos que destacar la solidaridad. Comités municipales de emergencia, y voy a citar 2 nada más, pero este es el ejemplo de muchos otros. Por ejemplo, el Comité Municipal de Emergencia de Tirraces de Curridabat utilizaron desde videos de TikTok para poder transmitir el mensaje de prevención a la comunidad joven en su cantón. O utilizaron también la tecnología para ser solidarios, para crear campañas. Muchísimos lugares hemos visto lugares en Guanacaste, en Santana, en Escazú, en Mora, en Limón también. Hemos visto cómo se han esforzado las poblaciones para poder ser solidarios y poder impulsar estas campañas. Quiero finalizar mencionando que esta labor tiene que seguir. Somos un país educado, somos un país solidario. Por eso nos destacamos en el manejo integral de esta emergencia. Por favor, no bajemos la guardia. Tenemos que seguir cumpliendo en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo comunitario, estas medidas. Juntas y juntos vamos a salir y tenemos que seguir ganando terreno para salir de esta pandemia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, por el detalle. Y como él lo indicó, el sitio presidencia.go.cr/alertas está totalmente actualizado con las medidas de cierre de operación, lista de requisitos turísticos y las alertas en los distintos cantones del país. Iniciamos con el periodo de consultas por parte de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar, y por favor indicarnos a quién va dirigida su consulta. Muy buenas tardes, don Alexander, y muy buenas tardes a la audiencia. Sobre la evolución que ha tenido la pandemia, existe la expectativa en estos momentos de cuándo se reinicia el envío de dosis de vacunas que suspendió la compañía Pfizer desde hace por lo menos 3 semanas. ¿Cuándo empieza eso de regreso para el país? Eso por un lado. ¿Cuál es la información que ustedes manejan? Segundo, ¿cuántas personas han sido vacunadas hasta el momento en el país con dosis completa, incluyendo personal de salud, residentes en sitios de permanencia de larga estancia y de primera línea de atención? ¿Y cuántas solo están con primera dosis de vacunación hasta el momento? Don Alexander, ¿cuál es la posición de la Comisión de Emergencia frente a esta pandemia ante los 370 miembros del personal de la Caja que se resisten a ser vacunados, que genera desconfianza y preocupación en muchos pacientes que van a llegar a ser atendidos y no saben si ese personal está o no vacunado frente a la emergencia? Muy bien, don Edgar. En relación con la primera pregunta, que por competencia directa me es muy fácil responder, de acuerdo con las conversaciones que tuvimos con la empresa en el momento que se notificó, a partir del 15 de este mes se reinicia el proceso del envío de las dosis. Según los datos que tengo hasta el momento, no tenemos otra condición prevista, por lo tanto, a partir de ahí se reiniciará y a partir de eso, pues también estamos en las conversaciones con la empresa para poder determinar cómo van a llegar esas dosis, de modo tal que se cumpla el compromiso que está establecido para el mes de marzo. Eso es una garantía que la empresa nos ha mencionado. En relación con la cantidad de personas vacunadas y la especificidad que usted menciona, yo no me atrevería a darle un número, sé que anda por el orden de los 11,000, de acuerdo con los reportes de la Caja, pero me parece que eso es una precisión que la Caja, comunidad ejecutora, tiene que brindar. En el equipo de trabajo hay una definición de tareas y la unidad ejecutora del proceso de vacunación y los aspectos más técnicos de esta inmunización le corresponden a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de Salud en su condición de ente rector. En relación con las personas que no quisieron vacunarse o que no han optado por vacunarse, me parece que corresponde también a la definición que hizo la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, también habiéndose definido que el proceso de vacunación es voluntaria. Al ser funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, yo lamento decirlo, pero me veo inhibido a emitir un criterio, puesto que no es una dependencia que esté bajo mi jurisdicción, mi coordinación. Don Alexander, de las medidas que usted anunció, el relajamiento en medidas que se estaría dando a partir del próximo lunes, queda una duda en cuanto a restaurantes, que ha sido uno de los sectores más afectados a lo largo de la pandemia por las restricciones de aforo y de horario. ¿Cómo quedan a partir del próximo lunes lo que es el acceso a restaurantes, esos horarios de atención y en cuanto a sitios como los centros comerciales, en donde las tiendas también tienen limitaciones de aforo? ¿Cuál es la posición, cuál es el detalle que tienen ustedes a partir del lunes? Gracias, don Edgar. Yo lo mencioné durante mi presentación. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos inferir que la pandemia pasó. Hemos ganado terreno, por eso utilicé la expresión hemos ganado terreno, pero no hemos ganado la guerra. Entonces, por eso es que estamos haciendo un balance.
adecuando algunas de las medidas sanitarias en cuanto al aforo de restaurantes, al aforo en espacios comerciales. Se mantiene el aforo. Hemos ampliado, de acuerdo con la recomendación del Ministerio de Salud, el aforo para los sitios de desarrollo de eventos y también la liberación de la restricción vehicular sanitaria durante el periodo diurno, circunscribiéndola a la zona donde ya existía una restricción vehicular previa a la pandemia y también garantizando que se mantengan las excepciones para evitar aglomeraciones en el transporte público. Muchas gracias a don Edgar. La siguiente colega es Laura Brenes de Noticias Repretel. Muy buenas tardes, Laura. Gracias, muy buenas tardes. Don Alex, una consulta. Cuando usted dice estamos ganando terreno, ¿es porque realmente le estamos ganando al virus o porque hay una percepción de que la gente no está yendo a los hospitales, ¿verdad? De que trata de mantener el virus en la casa, por ejemplo? Entonces, cuando usted dice estamos ganando terreno, ¿a qué se refiere? Y en San José, por ejemplo, llevar al chiquito a las clases, ¿vas a hacer una excepción a la restricción vehicular? Gracias. En el primer caso, por eso he mencionado, estamos ganando terreno. Yo creo que los números tanto en cantidad de nuevos casos como en hospitalizaciones y en fallecimientos tienden moderadamente a la baja. Eso es innegable. Por eso he sido muy enfático en que solo ganamos terreno. Múltiples factores y lo que usted menciona también ha sido analizado por los especialistas en salud como uno de los elementos, pero no podemos negar el gran esfuerzo que se desarrolla por cumplir todas las medidas sanitarias, por garantizar el cumplimiento de los protocolos y sobre todo del sector comercial por mantenerse protegiéndonos. Entonces, este conjunto de medidas, como lo he mencionado antes, la aplicación de la restricción sanitaria vehicular, el cumplimiento de los protocolos, todo este conjunto de medidas nos va a permitir seguir adelante. Pero también uno de los elementos que se ha analizado es el que usted menciona y en este caso pues también hacer el llamado, como lo hice durante mi presentación, a que no bajemos la guardia, a que las personas que están incurriendo en esa práctica pues recurran a los servicios de salud también para poder mantener ese control de la transmisión del virus. Disculpe, la restricción vehicular, como mencioné, se mantiene, en el mismo orden que prevalecía antes de la pandemia. La conferencia pasada, la viceministra mencionó que el MEP todavía, por lo menos, no ha girado una indicación en esto para que se haga como una excepción, por lo tanto se mantienen las mismas 18 excepciones que ya prevalecían. Muchas gracias a los colegas que realizaron sus consultas de manera presencial. Esta tarde no contamos con consultas de los medios regionales, así que damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecerle al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.